en el día de mañana. Finalmente, luego de haber obtenido la media sanción en diputados en abril pasado, se va a estar votando en el día de mañana esta ley, pero también acompañada del paquete fiscal, que también es importante para este debate y también obtuvo media sanción en pasado abril. Recordemos qué es la ley bases. Bueno, básicamente, grandes rasgos, se trata de una ley que busca generar facultades delegadas para el presidente Milei, también que busca, en este caso, generar condiciones legales y bases pedidas por las mismas empresas nacionales y transnacionales. También busca privatizar empresas públicas, busca realizar una reforma laboral, también a pedido del empresariado, y el paquete fiscal también representa, si se quiere, al sector más poderoso de nuestro país, porque busca permitir un blanqueo de capitales, bajarle impuestos a los más ricos, reinstalar el impuesto a las ganancias y restringir jubilaciones, entre otros temas. El oficialismo en este momento tiene asegurado el quórum, el gobierno de Javier Milei, para poder garantizar que se empiece a debatir la ley en el día de mañana, pero todavía están en duda los votos para que se vote a favor directamente, tanto de la ley bases como del paquete fiscal, y poder ser aprobado el proyecto. Y aunque se apruebe en general, como ya vino con modificaciones directamente desde el dictamen, va a haber otra vez otra sesión, o en este caso lo va a tener que tomar diputados nuevamente, porque aunque llegue con la aprobación del Senado, no va a aprobarse tal como está la ley, va nuevamente a tener que discutirse, en este caso con modificaciones. A partir de allí es que quizás se esté debatiendo por capítulos, por artículos. Todo esto va a seguir en las próximas horas, incluso en la jornada de mañana, con muchas idas y vueltas. En el día de mañana, a las 10 de la mañana, está convocada la sesión para empezar a debatirse. Se esperan por lo menos 12 horas de debate. Se espera que se vote luego de la medianoche, pero tengamos en cuenta que mencionaba ley bases y paquete fiscal. La ley base se va a estar discutiendo primero y luego el paquete fiscal. Puede que haya un cuarto intermedio en el medio, por lo cual la sesión en total se extendería seguramente hasta el día jueves, sea pasada la medianoche, sea hasta el día de mañana. Bueno, todo esto va a estar en veremos de según cómo se vaya desarrollando el debate, cómo se esté dando los votos a favor o en contra, y cómo vaya manejando el gobierno esa situación. Recordemos que esta ley, denominada ómnibus a principio de año, porque tenía muchos más artículos, se intentó aprobar tanto en diputados como en el Senado a principio de año y fue rechazada. Ni siquiera se llegó a votar, sino que hubo un freno directamente cuando se estuvo votando en el Senado para tener la sanción general. Es un proyecto que el gobierno necesita en este momento como fundamental, en especial para poder dar un mensaje hacia afuera, hacia los capitales privados. Recordemos que Milei en este momento está de viaje en Italia, invitado por Giorgia Meloni al G7. Busca específicamente darle un mensaje a los capitales externos e internos de confiabilidad, de viabilidad para este gobierno, y por supuesto que empieza a cambiar un poco la discusión con lo que tiene que ver con el trámite legislativo y también el trato de este gobierno de Javier Milei. Vamos a profundizar cada uno de los ítems para entender, de aquí a la votación, qué es lo que está pasando, cuáles son las definiciones, los votos a favor, los votos en contra, lo que está en duda, lo que fue pasando de último momento, con el compañero Juan Manuel Bocacci, que me va a ayudar y a dar una mano a este análisis. Juan, lo más interesante seguramente es saber si estamos cerca de una votación a favor, de una votación en contra, más allá de que hay una discusión a posteriori que tiene que ver con los cambios que va a tener después en diputados esta ley. Pero, ¿por dónde arrancamos? Sí, tal cual como decís, mañana va a ser un día muy importante, tanto para el gobierno como para la oposición. Al día de hoy no están garantizados los votos en el Senado ni para apoyar ni para rechazar este paquete fiscal, este mega paquete fiscal que está presentando el gobierno de Javier Milei. Sin duda alguna vamos a tener que estar muy atentos a lo que ocurra mañana. Va a ser muy interesante ver cómo se mueve esto. Si uno recurre a las fuentes de los colegas que están en el Congreso, de los distintos medios, el número de votación está muy cerca, entre los 34 y 35 votos para cada uno de los bloques. Recordemos que el número mágico es el 37, ¿no? 37 es el número de senadores que tiene que conseguir tanto a favor como en contra para buscar ya sea aprobar o rechazar este proyecto. Veíamos información que aportaba la gente del diario La Nación, que decían que son 35 los votos que hasta ahora tendría asegurado el gobierno de Javier Milei y 34 de la oposición.
está, perdón, Juan, es importante decir quiénes están con ese bloque duro del gobierno. Exacto. La Libertad Avanza, que hoy toma el poder, tiene solamente 7 senadores. 7 senadores. Uno pensaría que a partir de eso sería como casi imposible abarcar ante otros. Pero bueno, recordemos y tengamos en cuenta que el PRO es un aliado que está dentro del gobierno, por supuesto, y también en el plano legislativo está adentro también de esta alianza, que le da un caudal ya importantísimo de votos, pero también está esa otra oposición denominada dialoguista o entreguista, como le queramos decir, que bueno, juega un rol de oposición, pero en este caso con muchos guiños a Milei. Sí, tal cual, tal como decís, dentro de esa oposición dialoguista, como vos decías, aparecen muchos partidos provinciales, hacemos coalición federal, bueno, muchísimos partidos de las provincias, y el gobierno está usando como mecanismo de canje y de presión la caja, ¿no? La caja otorgando, sacando, hablábamos de la motosierra del gobierno de Javier Milei y de cómo fue cortando las partidas hacia las provincias. Bueno, eso se empezó a abrir para llegar a este número provisorio que rondaría entre los 35 y los 37 senadores y en contra, Unión por la Patria. Exacto, Unión por la Patria como bloque completo de 33 senadores se opone. A ese bloque se sumaría como número 34 el radical Martín Lustó, eso es lo que está trascendiendo. Pero vamos a poner sobre la lupa algunos casos en particular de algunos senadores. Y para eso, bueno, voy a pedir primero a dirección la plaquita que hemos armado, me acerco hasta acá para poder mostrarlos. Y vamos a empezar hablando de los que aparecen abajo, ¿no? José María Carambia y Natalia Gadano, ambos son de la provincia de Santa Cruz. Y fueron noticia hace tan solo algunos minutos, Nacho, porque sacaron un video en el cual anunciaron que no van a dar el quórum para bajar mañana la sesión en la Cámara de Senadores, ¿sí? Es decir, no van a bajar a dar quórum, algo que se esperaba que dieran en favor del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, lanzaron este video, anunciaron que no van a bajar a dar quórum. Entre los motivos que dieron es que no está garantizado aquello que habían negociado con el gobierno de Javier Milei, con Francos, ¿no? El ministro, flamante ex ministro del Interior, hoy jefe de gabinete, con el cual habrían hecho algunos pactos, pero sin embargo están diciendo que no está garantizado eso, por lo cual piden que primero se vote la reforma fiscal de la que hablábamos al principio, que en esa reforma fiscal se incluya la reforma a las jubilaciones que se aprobó en diputados y que luego en un segundo término se pase a la votación de la ley bases como para garantizar, dejar garantizados determinadas leyes en la ley bases y que no se las puedan modificar. Pero si te parece, Nacho, veamos el video que lanzaron estos dos senadores dando la justificación de su voto. Vamos a escucharlos, vamos a ver un poco qué es lo que decían, cuáles son los argumentos que fueron dando para justificar lo que van a hacer mañana, que quedará por verse en el día de mañana si finalmente cumplen. Ya sabemos cómo es esto. De nuestro bloque nosotros creemos que hoy la prioridad no es la ley base. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado, el gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados. Por eso les pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum para que entiendan que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después ley base. La única forma de poder saber nosotros que el gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, es decir, si nosotros logramos, por ejemplo, salvar aerolíneas, logramos sacar ganancias, realmente que cumplan si primero se trata una ley, pasa a la Cámara de Origen, ellos ratifican lo que hizo senadores y después podemos tratar el resto. O si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos ni los acuerdos. Bueno, puntualmente acá lo que estamos viendo es que se están pidiendo que haya un lugar para la reforma jubilatoria que se votó en diputados la semana pasada, que tuvo media sanción. En este caso, también que no se privatice aerolíneas, lo que ellos marcan como puntual, pero dicen primero que tienen que discutir esto para después votar la ley bases, por lo cual
por lo menos lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria, no va a suceder el día de mañana, por lo cual se entendería que no deberían bajar al recinto, pero como decís, Juan, esto por supuesto va a estar sujeto a muchas presiones, todavía puede modificarse, y hay otro de los nombres que tenemos acá al fondo nuestro que también fue noticia hoy durante todo el día. Sí, hoy fue noticia Lucila Crexel. Ella es una senadora por la provincia de Neuquén. Y bueno, ¿por qué fue noticia en el día de hoy? Básicamente porque apareció un comunicado interno de la Cancillería en el cual la nomina, en concreto le pide al Senado que avale su designación como embajadora de la República Argentina ante la UNESCO, ¿sí? Un organismo de la ONU. Ahí lo estamos viendo en pantalla, el comunicado que apareció, que se filtró. Y bueno, es muy llamativo que esto suceda justamente en este momento, ¿sí? Crexel, ya había votado en contra del mega DNU, el 7023 del gobierno, y estaba en duda su voto, no se sabía qué era lo que podía llegar a ser, y se hablaba de que podía funcionar como moneda de cambio esta designación ante la ONU para conseguir el voto favorable al gobierno de Javier Milei. Bueno, aparece hoy esta información. Vamos a ver qué es lo que ocurre en concreto con su voto en el día de mañana, pero no deja de ser llamativo y claramente podría constituir un escándalo muy importante en torno de lo que pasa, en torno a ver cómo dejan en claro esta designación a tan solo un día del voto en el Senado. Vamos a pasar a otro de los casos que veíamos anteriormente en pantalla, es el caso del senador Maximiliano Abad. Él es un senador radical por la provincia de Buenos Aires. De hecho, incluso él es el presidente del partido de la UCR en la provincia de Buenos Aires. Es otro de los casos en los cuales no está claro cómo se puede llegar a mover este senador. Cabe recordar que él no votó ni el dictamen de la ley bases que lanzó el gobierno, ni el dictamen que lanzó su colega Martín Lustó, ¿sí? Él presentó otro proyecto, el senador Martín Lustó, que no contó con el apoyo de Abad. Por lo tanto, no se sabe qué es lo que puede llegar a ocurrir con su votación en el día de mañana. Debemos entender que el radicalismo está en general detrás de darle el guiño al gobierno, pero no en toda la totalidad, ¿no? Exacto. Por el caso Abad, digamos, hay algunas dudas todavía. Sí, digamos que si finalmente el gobierno logra el quórum en el día de mañana, que está casi dado, si finalmente logra la aprobación en general, cuando se empieza a tratar artículo por artículo, capítulo por capítulo, porque como bien decías, eso es algo que aún no se sabe cuál va a ser el tipo de votación que se tenga. Se espera que sea artículo por artículo porque hasta en diputados se vio que discutían, el día de la votación, discutían sobre, bueno, habíamos acordado tal cosa y después hizo otra, o sea, todavía eso, sí, entendiendo que en esta rosca tan importante puede llegar a suceder, ¿no? Sí, y en este caso aún mayor que en la Cámara de Diputados, porque los números, como vemos, están muchísimo más ajustados que en la Cámara Baja. Y bueno, hablábamos del proyecto que presentó Martín Lustó, de su dictamen en disidencia con el del gobierno. Bueno, lo poníamos en esta placa, lo ponemos en esta placa con esos otros 4 nombres, ya que se espera que su votación sea en contra del proyecto de La Libertad Avanza. ¿Cuáles son los puntos en los que Lustó se está manifestando en contra? Bueno, en el régimen de las grandes inversiones, el denominado RIGI, también en la eliminación de las facultades delegadas. Digo, él está a favor de que el presidente no tenga facultades delegadas. También se manifestó en contra de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo, Radio Televisión Argentina. Vale decir que apoya otras privatizaciones. En estas en puntual se manifestó en contra, pero hay otras a las cuales apoya. Es decir, es un dictamen distinto al del gobierno, no deja de ser sumamente entreguista lo que propone Martín Lustó, ¿sí? No vamos a endiosarlo acá porque claramente estamos muy lejos de compartir su posición, pero sin embargo para los fines de la votación de la ley bases es interesante mencionar que él se manifestaría en contra, ¿sí? Vamos a ver igual qué es lo que ocurre mañana. Más allá de eso, otro aspecto que nos parecía interesante recalcar tiene que ver con esto justamente, ¿no? La semana pasada
En diputados se votó la reforma jubilatoria y se dio una composición de un bloque y de apoyos de partidos sumamente interesante, ¿sí? En el cual se unieron Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, ¿sí? Es decir, sectores de la oposición que desde el principio del gobierno de Milei había sumas dudas respecto de si podían conformar, si podían alinearse para votar en contra de lo que proponía el gobierno. Bueno, la semana pasada pasó, ni más ni menos que 160 votos a favor de la reforma jubilatoria y apenas 72 en contra de esa reforma del oficialismo, lo que fue un golpe durísimo. Y bueno, queda planteado ese interrogante hacia futuro, si ese bloque, en realidad no es un bloque, ¿no? Si esa alianza provisoria que se dio en diputados se verá reflejada también en el Senado. Claro, sí, más allá de estos monobloques que existen, que representación provincial, la UCR y Hacemos Coalición Federal hoy representan a dónde se puede mover la aguja, ¿no? Exacto. Cómo pueden ir jugando en las negociaciones tanto con el gobierno como con la otra oposición que sería Unión por la Patria, que pueden ir modificando y moviendo también el amperímetro, ¿no? Incluso pensando si en algún futuro podría haber un juicio político, no sé, Javier Milei, se podrían mover en ese escenario como ahora lo están haciendo un poco, bueno, bastante con guiño a favor del gobierno, ¿no? Mañana habrá movimiento en las calles. Sí, la verdad que está convocada una movilización importante de distintos bloques. Obviamente la CGT, las 2 CTA, las organizaciones sociales convocaron a una movilización. De hecho, hay una vigilia en la noche de hoy y para mañana, ya a partir de las 10 de la mañana, se espera que haya una fuerte convocatoria en las calles, a la que obviamente allí estaremos como Barricada TV para oponernos a este proyecto de ley que es sumamente entreguista y que destruye realmente el Estado argentino, con lo difícil que es después recomponer estas medidas que toman los gobiernos de derecha. Convocatorias por la mañana porque estas dudas son fundamentales y también la calle va a jugar un rol, ¿no? Seguramente Tal cual. Respecto a qué vaya sucediendo con cada caso senador y senadora.